Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión continuamos con el tema 65. Concretamente vamos a hablar sobre la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de variable aleatoria discreta que suele representar el número de ocurrencias independientes que suceden a velocidad constante en un intervalo de tiempo concreto. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de los accidentes de tráfico en un tramo de carretera durante un periodo concreto, cuando hablamos del número de personas que llaman al teléfono de atención al cliente de una determinada empresa, ese tipo de situaciones son las que estamos modelando cuando utilizamos la distribución de Poisson. Para hablar de la distribución de Poisson, en primer lugar, vamos a hablar pues, sobre la variable sobre la que estamos hablando. Una variable aleatoria, x, dada una variable aleatoria x, se dice y se escribe que x sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda con lambda positivo cuando la función masa de probabilidad se puede escribir de la siguiente forma. Como la probabilidad de que el número de ocurrencias, sabemos que el número de ocurrencias no puede ser fraccionario, de hecho vamos a tener números enteros positivos, y también el cero puede ser cero, claro, de que sea igual a k. De hecho, es por eso por lo que estamos considerando una distribución de una variable aleatoria discreta, porque toma un número finito o infinito numerable de valores. En este caso, infinito numerable, porque las ocurrencias pueden ser infinitas, pero es numerable. Desde 0, 1, 2, 3, no podemos tener 1,5 ocurrencias. Esa es una de las claves fundamentales de la distribución de Poisson. E elevado a menos lambda por lambda elevado a k partido por k factorial. Con k, ya lo he dicho, con k igual a 0, 1, cualquier número a partir de ello. Bien, el parámetro lambda representa, de hecho eso es lo que representa el número medio de ocurrencias que podemos tener en un intervalo determinado. Puede ser el número medio del área, el número medio del volumen, el número medio por unidad de medida, el número medio de ocurrencia en sí considerado. Y en ese caso, bueno, en ese caso ya sabemos directamente que la esperanza, voy a adelantarme, pero precisamente eso es lo que indica que la esperanza matemática va a ser lambda. Por otro lado, también sabemos que la varianza va a ser lambda. Aunque eso no es lo que nos dice. Sería la función masa de probabilidad. La esperanza. Ya hemos visto la esperanza matemática. Hemos visto la varianza. Y ahora vamos a ver la función de distribución. La función de distribución nos dice lo siguiente. Para la función de distribución tenemos que, dado lo que hemos visto en la función masa de probabilidad, la función de distribución se escribe como, al igual que hacíamos con la función de distribución de la binomial, 0 si x es menor que 0, y ahora volvemos a utilizar la parte entera. Desde k igual a 0, que es lo que podemos contabilizar si 0 es menor o igual que x, si 0 es menor o igual que x, y ya está. Si x es mayor o igual que 0, es decir, si x es positiva, consideramos hasta el valor entero de x. Estamos considerando desde k igual a 0 hasta el valor, la parte entera de x. Y ahí es donde calculamos e elevado a menos lambda por lambda elevado a k partido por k factorial. Y ya está. Ya está. Esta sería la función de distribución. Como he dicho, la esperanza de x y la varianza, ya la sabemos. De hecho, lambda es el número medio de ocurrencias en un tiempo determinado. De hecho, ya nos está diciendo que esa es la esperanza. La característica fundamental a la hora de enfrentarnos a los ejercicios de este tipo de distribuciones es precisamente ese lambda. Nos dan el número medio de ocurrencia en un tiempo determinado y nosotros tenemos que interpretar que efectivamente ese es el parámetro de nuestra distribución de Poisson y a partir de ahí calcularlo. Por último, la función generatriz de momentos. La función generatriz de momentos de esta variable aleatoria vendría dada por
e elevado a lambda por e elevado a t menos 1 para todo t perteneciente a R. Y esa sería la función generatriz de momento. Por otro lado, hay que tener en cuenta, que lo veremos más adelante, pero hay que tener en cuenta que se puede aproximar, la distribución de Poisson se puede aproximar cuando n por una binomial se aproxima adecuadamente a la distribución binomial para valores grandes de n y pequeños de p. Sabemos que la esperanza, si tenemos x que sigue una binomial np e y que sigue una Poisson lambda, sabemos que estos son los parámetros. Sabemos que la esperanza de x es igual a np y la esperanza de y, en este caso, sería igual a lambda, porque es como la tenemos definida. Vale, pues lo único que nos ocurre es que cuando n es suficientemente grande, y p es pequeño, suficientemente pequeño, podemos aproximar la binomial por una Poisson. ¿Qué quiere decir? Que podemos aproximar la binomial utilizando la media. La media en este caso, estaríamos hablando de que x seguiría una distribución de Poisson de parámetro np. Parámetro lambda, pero es n por p, que es la media. Esa sería la característica. ¿Cuándo n es suficientemente grande y cuándo p es suficientemente pequeño? Pues depende. Depende de cómo sea n, de cómo sea p. Y también se puede ver no solo con n y con p, sino que se puede ver también teniendo en cuenta las características en lugar de considerar, ya sabemos que en la distribución binomial consideramos tanto el éxito como el fracaso, o el fracaso y el éxito. Es decir, se puede considerar desde dos puntos de vista distintos. Desde esos dos puntos de vista podemos dar criterios y se pueden encontrar, perfectamente se pueden encontrar, podéis encontrarlo en los elementos, en los libros que tenemos en la referencia, para poder utilizarlos en el caso que sea necesario. Simplemente aquí decir que existen y que se puede aproximar cuando n es muy grande, cuando p es pequeño. No hay cambios muy bruscos entre ellos. Se puede aproximar, no quiere decir que sea la misma. Se puede aproximar. De acuerdo. Y eso lo veremos también en el tema siguiente. En ese caso vamos a hablar sobre la aproximación, no la aproximación de la Poisson, pero sí la aproximación de estas distribuciones por medio de la normal. Lo veremos más adelante, no nos preocupemos. Por último, en cuanto a aplicaciones, ya he comentado que las aplicaciones generales para las que se usa la distribución de Poisson son aquellas en las que se aplican pues, varios fenómenos discretos de la naturaleza cuando la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es constante a lo largo del tiempo, en un tiempo concreto. Estos casos, por ejemplo, pueden incluir por el número de fallos ortográficos que puede cometer una persona a lo largo de una única página, al escribir una única página. El número de llamadas que se reciben o que se realizan hacia el teléfono de atención al cliente, el número de servidores web a los que se accede por minuto, el número de receptores visuales que establecen una imagen a partir de las recepciones que crean, el número de estrellas en un volumen determinado, el proceso de ruina dentro de todo el mundo de los seguros y los bancos, el proceso de ruina, que sería el proceso en el cual lo que tenemos es precisamente cuál va a ser el momento en el que, para describir la vulnerabilidad en cuanto a los bancos y a los seguros, a ser insolvente, y en torno a eso se suele utilizar unos cargos distintos a la hora de realizar los pagos. Y es por eso por lo que es tan potente la distribución de Poisson.
Bien, con esto finalizamos la distribución de Poisson y lo que nos quedarían serían una serie de distribuciones, unas distribuciones generales a partir de, bueno, las distribuciones de probabilidad discreta, pero más en general. Y por último, las conclusiones y la referencia. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Adiós.